Hemos mencionado que la búsqueda por entender el funcionamiento del cerebro puede dirigirse a diferentes niveles de los elementos que conforman al sistema nervioso. En este sentido, el desarrollo del conocimiento de todos estos niveles de conformación del sistema nervioso ha ido de la mano del desarrollo tecnológico. Y, aunque ha sido mucho lo que hemos progresado en comprender este fascinante órgano, las técnicas con las cuales contamos para hacer frente a este enigma siguen presentando limitaciones. Estas potencialidades y limitaciones de las técnicas para estudiar el sistema nervioso fueron esquematizadas por el Dr. Simon Brailovsky en su libro La sustancia de los sueños. El Dr. Brailovsky apuntaba que para evaluar la utilidad de una técnica son tres los factores más importantes a considerar: la resolución temporal, la resolución espacial y el grado de invasividad. Con estos elementos, el Dr. Brailovsky elaboró este esquema, donde en el eje de las abscisas, o X, colocó a la resolución espacial, entendida como la sensibilidad de la técnica para detectar dimensiones pequeñas, desde la milésima del milímetro, es decir, la micra, hasta los centímetros, es decir, desde niveles sinápticos hasta niveles mayores de tamaño como el cerebro completo. Por su parte, el eje de las ordenadas o Y muestra la resolución temporal entendida como la capacidad para detectar fenómenos dinámicos que cambian en el tiempo, desde la milésima del segundo hasta las horas o los días. Finalmente, el grado de invasividad indicado por las tonalidades del espectro de la parte inferior se refiere a la necesidad o no de inyectar alguna sustancia al organismo, practicar incisiones, hacer cortes o producir lesiones. Con esta gráfica podemos identificar que la electroencefalografía es la técnica que permite registrar la actividad eléctrica del cerebro con un alto nivel de resolución temporal y bajos niveles de invasividad. La electroencefalografía consiste en el registro de la actividad eléctrica del cerebro después de haber amplificado las señales procedentes del mismo. La actividad eléctrica medida por electroencefalografía es una medida atenuada de la corriente del flujo extracelular de la actividad sumada de muchas neuronas. Sin embargo, no todas las células contribuyen de igual manera al electroencefalograma. El electroencefalograma superficial predominantemente refleja la actividad de neuronas corticales cercanas al electrodo electroencefalográfico. De esta manera, estructuras profundas como el hipocampo, el tálamo o incluso el tallo cerebral no contribuyen directamente al registro del electroencefalograma superficial. Dado que la actividad eléctrica se origina en neuronas subyacentes al tejido cerebral, la forma de las ondas registradas por el electrodo de superficie dependerá de la orientación y distancia de la fuente eléctrica con respecto del electrodo. Es por lo anterior que, invariablemente, la señal del electroencefalograma estará distorsionada por la filtración y atenuación producida por las capas de tejido y hueso que intervienen y actúan como resistencias y capacitores en un circuito eléctrico. Por lo tanto, la amplitud de los potenciales en electroencefalografía, que están en microvoltios, son mucho más pequeños que los cambios de voltaje registrados en una sola neurona, que se registra en milivoltios. Es por ello que es importante la máquina de registro electroencefalográfico,
ya que nos permitirá filtrar y amplificar la señal proveniente del cerebro. Hasta aquí hemos visto la limitante que representa registrar la actividad eléctrica de manera indirecta a partir de la superficie del cuero cabelludo de los individuos. Sin embargo, espero haya surgido en ustedes la inquietud de que otro factor podría hacer altamente variable el registro electroencefalográfico, y que es la posición de los electrodos en el cráneo. ¿Cómo sería posible hacer una estandarización de lo que debiera ser actividad normal versus patológica si cada equipo de trabajo colocara los electrodos donde se le diera la gana? Para controlar este factor de error, en el Cuarto Congreso Internacional de Neurología en 1957, se estableció el Comité para determinar los métodos de examen clínico en electroencefalografía. Un año después se publica el sistema de colocación de electrodos denominado Sistema de Electrodos 10-20. Este sistema de colocación de electrodos es un procedimiento que consiste en medir áreas concretas del cráneo para establecer la posición de los electrodos, de tal manera que los puntos correspondientes se encuentren a igual distancia uno del otro. Este sistema se basa en las relaciones que existen entre los sitios seleccionados para los electrodos y las zonas de la corteza cerebral correspondientes. Sobre los números 10 y 20, estos se refieren a que los electrodos se colocarán en sitios que corresponden al 10 o al 20% de la distancia de ciertos puntos de la cabeza que previamente han sido seleccionados. Para poder entender el sistema 10-20 internacional, hay que tener nociones básicas de caras, planos y puntos anatómicos. En este caso se presenta la cara anterior, la cara posterior, la cara lateral, en este caso la cara lateral izquierda, y la cara superior. El plano sagital, el plano parasagital derecho e izquierdo, el plano coronal, el plano horizontal y los puntos nasion, inion, preauricular y vértex. Los puntos de referencia utilizados para estas mediciones son 4: nasion, inion y 2 puntos preauriculares derecho e izquierdo. Nasion está situado en la raíz de la nariz, es decir, en la unión de la nariz con la región frontal a nivel de la línea media. Inion, por su parte, corresponde a la prominencia ósea que es perceptible al tacto y que se localiza en la parte posterior de la cabeza en la línea media, un poco arriba del inicio del cuello. Los puntos preauriculares, derecho e izquierdo, se ubican en la parte superior del trago. Otros puntos de importancia topográfica son la glabela, también llamada protuberancia frontal media, que se sitúa entre las cejas. Bregma, que se ubica en la línea media a nivel de la unión del hueso frontal con los dos parietales. Lambda, que es la unión entre los parietales con el occipital. Pterion, que es la unión de la placa temporal al ala mayor del esfenoides y al parietal. Y finalmente el asterión, que es el punto donde se unen las suturas de los huesos temporal, parietal y occipital. Mediante estos puntos de localización anatómica se establecen las bases del sistema 10-20.
El plano horizontal se establece al trazar una línea que parte de nación, rodeando el cráneo por ambos lados, derecho e izquierdo, hacia atrás, pasando por los puntos preauriculares hasta llegar a inion, generando así una circunferencia que rodea al cráneo cerca de su base. Por su parte, el plano sagital divide al cráneo en dos mitades, derecha e izquierda, mediante una línea que parte de nasion, se dirige hacia arriba por la línea media de la región frontal, rodea el resto del cráneo y termina en inion. Finalmente, el plano coronal se forma por una línea que inicia en el punto preauricular que va por arriba del trago y delante del conducto auditivo externo de un lado, asciende rodeando la cabeza a nivel de bregma y termina en el punto preauricular del lado opuesto. De esta manera, divide a la cabeza en dos partes, anterior y posterior. Actualmente se cuentan con dispositivos que facilitan la correcta colocación de los electrodos en los puntos correspondientes al sistema 10-20 internacional. Sin embargo, de manera tradicional, los elementos necesarios para poder colocar los electrodos son una cinta métrica y una calculadora. Para el plano horizontal, partimos de una circunferencia completa que va de nasion a inion pasando por ambos preauriculares. La dimensión total de esta circunferencia corresponde a lo que será un 200%. Al dividir esto entre dos, a partir de la línea sagital, que en este caso se muestra en azul, tendremos dos partes de 100%, cada una correspondiente al lado derecho e izquierdo. Estos elementos, a su vez, se dividirán en dos partes iguales, cada una de 50%, anterior y posterior. A su vez, cada elemento, tanto anterior como posterior, derecho e izquierdo, se dividirá en dos elementos de 20% y un elemento de 10%. Partiendo de la línea sagital, esta dividirá al cráneo en dos lados, derecho e izquierdo, a partir de una media circunferencia que va de nasion a inion. Esta tendrá 10% sobre nasion y sobre inion y a su vez tendrá dos porciones de 20% delante del vértex o la zona central y dos porciones de 20% detrás del vértex. Una vez colocados estos puntos y estas líneas, se proseguirá a unirlas de manera que quede una cuadrícula como la que se muestra en la imagen, donde se muestran los valores de 20, 20, 10 a partir de las líneas sagitales, coronales y horizontal. La nominación de los electrodos se deriva de la posición en la cual se encuentran, abreviándose en F para porciones frontales, C para porciones centrales que van a partir de la cisura central o cisura de Rolando, P para parietal, O para occipital, T para regiones temporales, A para auricular y Z para la línea media nasion inion correspondiente al punto cero. Asimismo, la nominación de los electrodos no solamente tendrá las letras correspondientes a las regiones sobre las cuales se encuentre, sino también tendrá números, que serán nones para el caso de los electrodos que se posicionen del lado izquierdo y pares para los electrodos que se posicionen en el lado derecho. Tendrán también valores que variarán con la relación que tienen con la línea media.
Valores bajos serán cercanos a la línea media y valores altos corresponderán a electrodos que se encuentren lejanos a la línea media. De esta manera, las abreviaturas del sistema 1020 internacional se encuentran de esta manera. Los electrodos, una vez colocados en los puntos ya descritos anteriormente, se verán de esta manera. Los electrodos posicionados de acuerdo al sistema 1020 internacional servirán para registrar la actividad del cerebro. Sin embargo, como mencionamos, es la máquina de registro electroencefalográfico la que hará la filtración de dichas señales y su amplificación, de manera que lo que tenemos regularmente en este tipo de registros se parece a lo que se muestra en pantalla. El componente principal del registro que vimos anteriormente es lo que denominamos un fenómeno de onda, que tiene las características que se presentan a continuación, donde a partir de una línea de equilibrio o cero marcada en este caso con una línea punteada azul, tenemos perturbaciones periódicas, que son la línea negra que sube y baja a partir de esta línea de equilibrio. En ella vemos una magnitud denominada amplitud, que es la distancia entre la línea de equilibrio y el punto más alto de la onda o cresta, o bien la distancia entre la línea de equilibrio y el punto más bajo de la onda o valle. La distancia entre cresta y cresta se denomina longitud y puede ser también medida de la distancia entre valle y valle. La frecuencia son los ciclos o repeticiones por segundo. En este caso, la frecuencia es de 2 ciclos por segundo, lo que se denominará 2 Hz. A partir de la información anterior, veremos que los registros electroencefalográficos se componen de líneas horizontales que corresponden a un canal, es decir, a electrodos o relación de electrodos particulares. A su vez, veremos líneas verticales que dividirán a estas líneas horizontales en intervalos correspondientes a un segundo. La cantidad de eventos de ondas que hayan en estos intervalos definirán el tipo de onda que veamos. La frecuencia delta son aquellos eventos que no son más de 3 ondas en un intervalo de un segundo. La frecuencia teta son de 4 a 8 ondas ocurriendo en un intervalo de un segundo. La frecuencia alfa son eventos de onda de 8 a 13 ocurriendo en un intervalo de un segundo. Y las frecuencias beta son aquellas que son más de 14 eventos de onda correspondientes a un intervalo de un segundo. Como te darás cuenta, las ondas no corresponden al orden alfabético de las letras, sino que más bien se nombraron de esta manera en función del orden en el cual fueron descubiertas. Las ondas beta son las ondas de alertamiento que nosotros tenemos cuando regularmente estamos estudiando o estamos involucrados en una actividad que nos requiere atención. Las ondas alfa son ondas de estado de relajación y sueño ligero, donde disminuye el alertamiento y decrementan las ondas beta para aparecer entonces usos de sueño. Teta y delta son ondas asociadas al sueño profundo, aunque en teta el patrón no es tan sincrónico y el sujeto puede despertar fácilmente. Es un estado transitorio hacia un estado de reposo total. Por su parte, delta está asociado con el sueño más profundo, donde el sujeto es más difícil de despertar y si despierta,
despierta confundido sin saber dónde está. En esta imagen presentamos un ejemplo muy breve de un registro electroencefalográfico. Como mencionamos anteriormente, las líneas horizontales corresponden a los canales, que son los electrodos, con la nomenclatura que describimos previamente. Cada una de las líneas verticales divide al registro electroencefalográfico en intervalos de 1 segundo. En este caso hemos señalado dos artefactos que corresponden al parpadeo y a los ojos cerrados. A su vez, hemos marcado elementos que definen a las ondas que describimos anteriormente, donde delta son los elementos que son menos de 4 ocurriendo en un intervalo de 1 segundo, teta son de 4 a 8 eventos de onda ocurriendo en un intervalo de 1 segundo, alfa son de 8 a 13 ocurriendo en un intervalo de 1 segundo y beta son más de 13 eventos ocurriendo en 1 segundo. Dicho de otra manera, la frecuencia de delta es de 4 Hz, el de teta es de 4 a 8 Hz, alfa es de 8 a 13 Hz y beta es aquella de más de 13 Hz.